Canarias al Día, la tertulia, les vamos a desvelar la primicia que ya les adelantamos la semana pasada sobre un gravísimo episodio que se vivió en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una plataforma petrolífera. La seguridad se vio seriamente comprometida. En unos minutos les ofrecemos todos los datos. Gracias por vernos. En unos instantes haremos una parada obligatoria en la isla de Tenerife y concretamente en su puerto principal para analizar qué capítulo se dio de seguridad precisamente en el puerto de Santa Cruz y en una de esas plataformas petrolíferas que vemos en Santa Cruz y en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Pero tendremos tiempo para hacer otras paradas, por ejemplo en Lanzarote, en Santa Brígida, en Gran Canaria, en Agüime y en un montón de rincones del archipiélago. Pero antes, permítanme que dé la bienvenida a Francisco Pomares y David Cuesta. Paco, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. David, bien hallado. Muchas gracias, Manolo. Preparados porque tenemos que el primer paso darlo en la isla de Fuerteventura. Por supuesto, donde haga falta. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, precisamente con el sismo político que desde el pasado jueves se vive en Fuerteventura con la dimisión de Blas Acosta. Para tener una crónica completa de la sucesión de acontecimientos, lo mejor es conectar con nuestros estudios en la isla de Fuerteventura. Ahí nos espera nuestra compañera Nuria González. Nuria, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches también a David Cuesta y Paco Pomares. Oye, Nuria, cuéntanos, ¿cómo se produjo todo ese movimiento sísmico prácticamente de la política en la isla majorera? Bueno, hemos estado en Fuerteventura concretamente 2 meses y medio hasta conocer algún dato. Hay que recordar que desde el pasado día 22 de diciembre, momento en el que se celebraba la sesión plenaria, desde luego más importante del año, la sesión en la que aprobaba nada más y nada menos que 134 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia del Cabildo de Fuerteventura, 2 consejeros decidieron ausentarse. Fue el consejero de AMF, en este caso Sergio Lloret, que lleva el área de infraestructura y de ordenación territorial, y también el consejero de Unidos por Betancuria, consejero de Agricultura y Ganadería, en este caso Marcelino Cerdeña. Tardaron hasta 10 días en dar una respuesta, al menos a los medios de comunicación, y fue a través de un comunicado. Se hablaba de diferentes grietas en el grupo de gobierno, a pesar de que luego se comprobó que su presupuesto, el de estos 2 consejeros, es el que había crecido en ese borrador de presupuesto, hasta un 54% más con respecto al ejercicio anterior. Desde entonces, 2 meses y medio en el que ha habido hasta 10 reuniones técnicas entre gobierno y oposición para por lo menos acordar, consensuar un presupuesto que se llevaba a pleno el pasado jueves. Un presupuesto que se aprobaba en una sesión ligera de 14 puntos y que sorprendía al final con la dimisión del presidente del Cabildo, de Blas Acosta, que sabía perfectamente que se estaba perpetrando una moción de censura que no estaba demasiado atada, dado que, como decíamos, desde el día 22 de diciembre hasta el día 26 de febrero, ninguno de los 3 partidos tenía demasiado claro, hablamos de Coalición Canaria, del Partido Popular y de AMF, si querían que el presidente del Cabildo fuera Sergio Lloret, la fuerza menos votada en el Cabildo de Fuerteventura en las pasadas elecciones del 2019. Tras la dimisión de Blas Acosta, se suceden los acontecimientos. En primer lugar, el presidente en funciones sería Alejandro Jorge de Nueva Canarias. Ese presidente en funciones, el viernes, convocó una rueda de prensa a las 10 de la mañana donde dimitía como presidente en esta fuerza nacionalista en Nueva Canarias y de alguna forma facilitaba la presidencia a Sergio Lloret. Hay que recordar que una vez que el presidente dimite, esas 3 fuerzas se quedan sin la posibilidad de elevar la moción de censura. El secretario, que ha jugado también un papel clave en el Cabildo de Fuerteventura en estas diferentes sesiones, si me permiten la expresión, un tanto circenses en un momento como este
en Fuerteventura. Hablamos de que más de la mitad de la población está en desempleo y la quiebra de empresas, por no hablarles de la cantidad de asociaciones y colectivos sociosanitarios que dependen de una partida nominada que todavía seguía sin aprobarse. Como decimos, el secretario del Cabildo ha jugado un papel importante en la aclaración jurídica de cada uno de los pasos. Aclaraba en esta sesión plenaria que tendrían que presentarse los cabezas de lista, por lo tanto podría ser perfectamente Coalición Canaria, y que en caso de que no hubiera quórum sería la lista más votada, de nuevo Coalición Canaria. 2 horas más tarde de esa noticia en la que Alejandro Jorge de alguna forma facilita que sea Sergio Lloret el presidente, condición sine qua non para esta moción de censura, a las 12 de la mañana los 3 partidos, AMF, PP y Coalición Canaria, en el Hotel Mirador de Fuerteventura, que se ha convertido en la sala donde se presentan prácticamente las mociones o los cambios de gobierno. Recordarles que en Fuerteventura llevamos 5 en lo que va de legislatura entre Ayuntamiento y Cabildo. Bueno, pues anunciaban que irían a esa votación del próximo pleno, día 11 de marzo, con un único candidato, en este caso con Sergio Lloret. Desde entonces, bueno, pues en Fuerteventura llevamos, pues prácticamente, como os digo, compañeros, 2 meses y medio con todo tipo de quinielismo y literatura periodística, dado que ninguno de los candidatos ha dado declaraciones públicamente. Tampoco supimos los medios de comunicación en ese momento cuál sería el nuevo proyecto de gobierno para atajar esta crisis sanitaria y económica que se vive sobremanera en esta isla majorera, que depende hasta en un 88% de un turismo que no termina de llegar, que no parece que llegará ahora en Semana Santa y que parece que el verano se diluye. Tampoco sabemos cuáles son las áreas, porque todavía no estaban definidas las áreas que ocupará cada consejero. Este lunes, en esta casa, en Mírame Canarias, Alejandro Jorge respondió a diferentes preguntas y repreguntas sobre su postura para el próximo pleno. Hablamos de que él ha anunciado que facilitaría, bueno, pues esa candidatura a Sergio Lloret, pero no sabemos si dentro de 10 días puede levantar la mano y seguir presentándose como cabeza de lista y desmoronar de alguna forma el pacto que parece que ya está más que acordado entre Coalición Canaria, PP y AMF. Lo que sí tenemos claro es que esto podría tener desencadenantes en los ayuntamientos, concretamente en el de Pájara, donde también gobierna la fuerza más votada, también de AMF, en este caso de Pedro Armas, o incluso también en Tuineje o en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que, como bien saben, desde que se tomó posesión, desde hace año y medio, entre esas 5 fuerzas políticas, se está hablando de la unión de 3 partidos de la oposición para también tumbar el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Con lo cual, y muchos interrogantes. Fuerteventura se dice siempre que sabemos cómo empiezan estos diferentes episodios políticos, pero no sabemos cómo acaban. Vamos a ser testigos de cómo acaban. Desde luego lo hemos sido, Nuria, de cómo empiezan. Estaremos muy pendientes de Mírame Televisión en Fuerteventura y de todas las informaciones que desde allí nos hagan llegar, con el fin de mantener a la audiencia pues bien informada. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias, muy buenas noches, compañeros. Antes de entrar en materia, lo cierto es que las declaraciones de Blas Acosta con su salida del Cabildo no están dejando indiferente a nadie. Vamos a escuchar cómo se refería a los medios de comunicación que hemos informado pues sobre sus causas abiertas con la justicia. Yo creo que hay algunos periodistas, terroristas de la información, algunos medios, en este caso digitales, que realizan pues auténtico terrorismo y daño a la imagen de las personas. Eso es así de sencillo y es así de demostrable y ese dato es empírico, ¿no? No era su única salida de tono. Acosta también pues tiene pues para la Administración de Justicia. Así se refería a este estamento en la cadena SER. Lo que yo he denunciado es que la Judicatura de Fuerteventura está podrida, está viciada, y que hace más de un mes se filtró a un medio digital una resolución de un expediente de una denuncia del año 2014 y a mí se me entrega la semana pasada. O sea, por lo tanto, eso creo que tengo los mismos derechos judiciales que como cualquier otro. Paco Momares, David Cuesta, ¿qué les parece? Hombre, yo creo que Blas Acosta es una persona que está en una situación de tensión límite, ¿no? En un plazo de 2 meses ha perdido la presidencia del Cabildo por una operación que se montó prácticamente en el mismo momento que se aprobaron los presupuestos. Esta operación de cambio en el Cabildo está diseñada
desde finales de diciembre del año pasado e incorpora el abandono de la diputada Sandra del grupo de Nueva Canarias, ¿no? Es un conflicto interno que se produce entre el socio de Nueva Canarias, las asambleas municipales de Fuerteventura y Nueva Canarias, y ha ido derivando en esa dirección. Hay que recordar que Blas Acosta se convierte en presidente del Cabildo también por una moción de censura a quien había ganado las elecciones, que era Coalición Canaria, y básicamente lo que se ha producido es un reajuste de la situación con el paso del tiempo. Pero él está en una situación terminal, en una situación límite. Está en una situación límite porque pierde la presidencia del Cabildo, porque está a punto de enfrentarse a varios procesos judiciales que podrían dar con sus huesos en la cárcel, dicho así, claramente, y también porque en la pelea por conseguir un acta del Senado y que por lo tanto su causa pudiera subir al Supremo, lo cual permitiría retrasar todos los procedimientos algún tiempo, no parece que, a pesar de tener quizá la mayoría para imponer su candidatura, eso vaya a prosperar. Todo eso le llevó a perder los nervios al referirse a los medios de comunicación y especialmente al referirse a la justicia, porque que nos insulten a nosotros, bueno, tampoco tiene tanta importancia, pero cuando te metes con los jueces y acusas a la justicia de estar podrida, de estar corrompida, te expones a que, primero, a desacato. Bueno, los políticos suelen decir eso cuando las sentencias judiciales no les son favorables, ¿eh? Bueno, yo creo que eso lo decimos todos. Es decir, yo voy a decir una barbaridad, espero que los jueces no se enfaden, pero la percepción que tienen la mayor parte de los ciudadanos sobre la justicia es que la justicia no funciona, o funciona muy tarde o funciona muy mal. Y eso lo puedes decorar con calificativos, en el lenguaje coloquial, mucho más duros en relación con lo que es la justicia, ¿no? Desde lo que dijo el alcalde de Jerez, el señor Pacheco, hace ya muchísimos años, de que la justicia era un cachondeo, que en aquel momento fue una escandalera extraordinaria, incluso le provocó una multa, a lo que podemos escuchar en los bares y cuando la gente se refiere a la justicia. Pero el lenguaje político tiene que ser más comedido, no puede. Yo creo que don Blas Acosta no podía hacer las declaraciones que hizo, y por eso hoy, en declaraciones a Radio Club y en una nota remitida, las ha corregido, porque si no está incurriendo en un desacato ante los tribunales de Fuerteventura, que por cierto son los que los van a juzgar y probablemente puedan condenarlo. De hecho, además, yo creo que hay un factor que hace que se agrave aún más la actitud de Blas Acosta, y es que no está criticando un político simplemente a la Administración de Justicia, que ya de por sí, como decía Paco, yo creo que es grave. Lo está haciendo un político que está encausado, que va a ser juzgado, que se va a sentar en el banquillo por dos causas que pueden conllevar con penas de prisión. Se le piden más de 7 años en suma de cárcel por las dos causas. Y yo creo que esto también nos lleva a plantearnos si Blas Acosta, si fue una buena decisión que Blas Acosta encabezara primero la lista electoral del Partido Socialista en su momento al Cabildo de Fuerteventura, y lo digo porque ya en aquel momento ya tenía estas dos causas judiciales bastante avanzadas. Y es importante esto porque a mí la verdad es que ya cuando se produce la moción de censura contra Lola García en el Cabildo de Fuerteventura, a mí aquello no me gustaba. Es decir, hacer presidente de un cabildo a una persona con dos causas judiciales tan avanzadas como las que tiene Blas Acosta, ya de por sí es un riesgo en la práctica. Es decir, había un riesgo que estaba asumiendo el Partido Socialista, yo no sé a cambio de qué, que es lo que más, la pregunta que yo siempre me suelo hacer. Es decir, a cambio de qué el Partido Socialista corre el riesgo de colocar a un candidato como Blas Acosta sabiendo que podía ocurrir lo que ha ocurrido. A cambio de más poder, consiguieron cerrar una operación en varios puntos de Fuerteventura que le dio al Partido Socialista, que llevaba fuera del poder político en Fuerteventura mucho tiempo, le dio un acceso. Pero, Paco, y eran conscientes de la situación, perfectamente conscientes. Claro, eran conscientes, pero tenía fecha de caducidad. Y aquí está la fecha de caducidad, lo estamos viendo en estos momentos, la situación es insostenible. Es que, según decía Nuria, ya hay 2 municipios que se tambalean, que claro, esto tendrá consecuencias. Forman esos 2 municipios. Uno es Pájara, y también cabe la posibilidad de que puedan producirse trasteos en Puerto del Rosario. Eran municipios que estaban ya contemplados en la operación que se diseñó en diciembre, que es una operación dirigida a romper la estabilidad de la unión entre Nueva Canarias y asambleas municipales. Y ustedes saben lo que pasa con Nueva Canarias, que antes de que lleguen las elecciones va recogiendo por ahí partidos y partidetes para sumar votos y no cierra las cosas correctamente. Y lo que ocurrió aquí es que al final montó una lista al Cabildo con una parte de Nueva Canarias y una parte mayoritaria de asambleas municipales, mientras que en las elecciones al Parlamento de Canarias hizo lo contrario, puso más gente de Nueva Canarias que de asambleas municipales. Pero al final esas cosas no acaban funcionando, se producen tensiones y conflictos. ¿Puede tener este capítulo majorero consecuencias fuera de la isla de Fuerteventura?
La verdad es que le preguntamos el otro día, por cierto, a Rosa Dávila, ¿Sí? la diputada de Coalición Canaria del Parlamento, y ella lo negaba tajantemente. Ella decía que de ninguna manera creía que esto pudiera tener repercusiones. Es verdad que hay un factor, un elemento en común que es muy importante, que es el de Sandra Domínguez, la diputada, la ex ya diputada del Grupo de Nueva Canarias, que ha pasado a ser diputada no adscrita, que es la consejera que ha entrado en el Cabildo de Fuerteventura y que va a propiciar la moción de censura. Sin embargo, es verdad que se debilita un poco la mayoría de Ángel Víctor Torres, pero no lo suficiente como para que se abra la posibilidad de una moción de censura, que en cualquier caso siempre puede estar ahí. Pero decía una cosa muy interesante Rosa Dávila, y es que ella ve mucho más probable, o que quizás hay una probabilidad que es mayor, que es la de antes de que se produzca una moción de censura, que se produzca un adelanto de las elecciones. En cualquier caso, ella apostaba porque esto se va a mantener igual hasta 2023. Paco, no obstante, ustedes dos, tanto tú como David, han hablado de la posibilidad de entrada en prisión. Bueno, por lo menos se le pide condena de prisión a Blas Acosta. Lo que sí es cierto, al margen de eso, de esa petición, es que Blas Acosta es una persona que sabemos desde hace mucho tiempo que está siendo investigado, pendientes de la apertura de juicio oral, ¿no, David? Sí, en este caso ya con las acusaciones firmes ya de la... Por tanto, lo que a mí me cabe preguntarles a los dos es ¿a qué juega el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista sí que, a sabiendas de toda esta situación judicial, de Blas Acosta, Blas era el cabeza para propiciar, el cabeza de lista para propiciar esa moción de censura en la isla Majorera. Y ahora mismo está todavía en cuestión si Blas Acosta es el hombre que pueda ir al Senado por la comunidad autónoma. Un hombre con toda esta situación, insisto, rara, complicada judicialmente. ¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que a veces tenemos la percepción de que los partidos son estructuras piramidales en el que está arriba toma decisiones, y en algunos partidos puede ocurrir eso, es más frecuente en los partidos más autoritarios, pero en el Partido Socialista las decisiones se toman por áreas de poder. ¿Y por qué Blas Acosta es el hombre clave en Fuerteventura? Porque lo es de facto, porque ha conseguido en los últimos años conseguir esa posición de dominio, haciendo que sus compañeros le apoyen dentro de Fuerteventura por distintos motivos, y además es la persona que ayudó a consolidar la candidatura con los votos de Fuerteventura de Ángel Víctor Torres en la Secretaría General del Partido Socialista. Y entonces hay una serie de alianzas. ¿Qué sucede? Siempre se piensa que las cosas no van a llegar nunca. Cuando uno está metido en un proceso judicial, siempre piensa que va a haber mecanismos o procedimientos para retrasar las cosas. Y el hecho es que no se han retrasado, han llegado en el momento en que tenían que llegar. Y ahora la situación de Acosta es muy complicada porque, insisto, desde el momento en que empiece el juicio, el PSOE tendría que sacarlo de la ecuación, porque esos son los compromisos que tiene adquirido el Partido Socialista en sus propios reglamentos, en sus estatutos y tal. No lo van a hacer porque Blas Acosta. Por eso no la opción eso, ¿no? de mandarlo al Senado se ha Claro, barajado seriamente, pero no porque solo si es lo eso. mandan al Senado se retrasaría todo el procedimiento un par de años. Pero efectivamente no solo no van a tomar la decisión, a aplicar su código ético, sino que plantean una salida que es la de premiar a Blas Acosta. Que en La su plantea situación... Blas Acosta, ¿eh? Bueno, la Es decir, plantea el Blas Partido Acosta, Socialista, pero se la per plantea el Partido Socialista, y ahí tienen apoyos insulares. Claro, pero es fuertes para que Blas Acosta. tal y como funcionan los socialistas, si alguien plantea yo quiero ser senador y en esos momentos cumple las condiciones para serlo, y todavía las cumple porque todavía no se ha abierto juicio oral, no tienen más remedio que discutirlo. Claro, pero tú lo Yo te voy a decías, decir una cosa, ha habido una oposición muy fuerte en lo que es los socialistas de esta provincia, la provincia de Tenerife, a que lo sea. Sin embargo, ha habido un apoyo casi cerrado por parte de los socialistas orientales de la provincia de Las Palmas. Entonces, en el debate profundo que se produjo en las reuniones previas a la convocatoria de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista para tomar esta decisión, Blas Acosta tenía mayoría. Por eso se suspendió la reunión que tenía que producirse para elegir al senador, porque muy probablemente Blas Acosta tenía 1 o 2 votos más. Y bueno, y eso habría supuesto una situación muy complicada, entre otras cosas, pues no está nada claro que lo que diga la Ejecutiva Regional sobre quién debe ser el senador lo vaya a aceptar Madrid, que es quien al final tiene que dar el visto bueno. Y en cualquier caso, al final quien lo elige es el grupo parlamentario, ¿no? Que eso también hay que dejarlo claro. Seguiremos pendientes cómo se de desarrolla. Fuerteventura porque la cosa va para largo, pero David, ha sido admitida una demanda contra el gobierno de Canarias por los conciertos con la sanidad privada. Sí, los conciertos de hospitalización de estancia media
que, bueno, esto ha sido demandado, lo ha presentado este contencioso la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que al final lo que plantea es que durante la legislatura anterior del anterior gobierno de Canarias se adjudicaron una serie de contratos con la sanidad privada en los que no se respetó una serie de cuestiones que son las homologaciones que tienen que tener esas clínicas privadas para poder, según el decreto que regula pues cómo se tienen que proceder a estos conciertos, para poder contratar con la administración pública. A todo ello suman que además el que era consejero en aquel momento, según en opinión de esta Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, el que era consejero en aquel momento, José Manuel Baltar, no podía tampoco participar en esos procedimientos de contratación debido a la incompatibilidad por haber estado años antes o 2 años antes de ser nombrado pues en la gerencia o en la dirección de las clínicas privadas o de, en este caso, de una empresa privada que recibe contratos, evidentemente, y ha recibido contratos después por este procedimiento. Esto es lo que plantea la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de momento simplemente es admitir a trámite la demanda, es decir, la demanda formalmente está bien planteada y veremos en qué concluye esto, que eso sí hay que decirlo, es muy complicado que se resuelva de una manera contraria, digamos, para los intereses del Gobierno de Canarias, pero vamos a ver el recorrido que tiene, porque a mí me parece muy interesante el planteamiento, por lo menos. Sí, yo tengo la impresión de que es una demanda que persigue más hacer ruido sobre este asunto que obtener un resultado jurídico, ¿no? Un resultado de condena al Gobierno de Canarias o de anulación de los contratos. Esa es mi impresión. Y, yo no digo que este no sea un derecho de los ciudadanos, de las asociaciones, el utilizar la justicia como un elemento de caja de resonancia de sus críticas o de sus... Yo creo que es algo a lo que debemos de acostumbrarnos. Pero tampoco es bueno que la acción de la justicia esté permanentemente condicionada a este tipo de demandas. Lo cierto es que algunas de las cosas que se han comentado, que ha comentado aquí David, tienen calado, tienen profundidad. Y hay una irregularidad que parece que sí es cierta, que tiene que ver fundamentalmente con la inexistencia de homologación en alguna de las clínicas en las que se produjo la renovación del contrato. Para entender eso que ustedes han hablado de la homologación, significa que esos centros que iban a recibir el dinero público estuvieran preparados, cumplieran con la normativa. Básicamente que carecieran de documentación que tenía que emitir también el propio Gobierno de Canarias. Al final estamos básicamente, imagino, ¿no? Al final estamos básicamente ante cuestiones de carácter burocrático. Lo que pasa es que esas cuestiones de carácter burocrático, inciden en el hecho de que hay dos modelos enfrentándose permanentemente sobre cómo gestionar la sanidad pública. Un modelo que reclama que la sanidad pública debe gestionarse exclusivamente con recursos públicos y un modelo que reclama que la sanidad pública debe gestionarse con modelos públicos y privados. Modelos públicos y conciertos con clínicas privadas. Dentro de ese contexto, que es un contexto que tiene más una incidencia de carácter ideológico que práctica, dentro de ese, ideológico y de intereses, aunque los intereses siempre tienen que ver con la ideología también, ¿no? O la ideología tiene que ver con los intereses, mejor. Dentro de ese contexto, lo que se ha producido es una demanda basada fundamentalmente en el incumplimiento de normativas. Pero al final lo de la homologación, a mí sí me parece un asunto importante, porque estamos hablando, por ejemplo, de tener un número elevado de camas por habitación, que es lo que ocurre en algunas de estas clínicas que no se han homologado, de no tener las medidas de accesibilidad, de respiración. Estamos hablando de una cuestión sanitaria y de contratos millonarios con la administración pública. Como decía, sí que me parece un argumento de calado que no sé qué recorrido puede tener jurídicamente en un contencioso, pero sí que considero que, que al final esto de lo que se trata es de que en las clínicas privadas se pongan las pilas y hagan las inversiones que tienen que hacer para adaptar sus instalaciones para poder concertar con la sanidad pública. Tiene razón, David, es un argumento de calado. Solamente hacer una matización. Si las clínicas públicas, si los hospitales públicos tuvieran que pasar por las mismas homologaciones, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque es mucho más frecuente que haya amontonamiento en los hospitales públicos que lo haya en las clínicas privadas, ¿no? Como sabemos todos. Sí, evidentemente. Vamos a continuar. Por eso hay que invertir en sanidad. Hemos hablado de dos temas que, desde luego, tienen trascendencia regional, pero este también lo tiene, aunque la parada la hacemos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, para desvelarles la primicia sobre un grave episodio que se vivió en una plataforma petrolífera. David Cuesta, la semana pasada ya adelantábamos un poquito de qué iba el asunto. Antes de que entres en detalle, ¿se vio realmente comprometida la seguridad del puerto?
en ese suceso? Sí, bueno, y eso no lo digo yo porque evidentemente no soy ningún experto en la materia, pero sí lo dicen varios informes de diferentes colectivos que operan en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que ahora pasaremos a comentar, y que aseguran, yo a la pregunta general de si son seguras las plataformas, por supuesto, las plataformas petrolíferas son seguras. Lo que pasa es que para operar con plataformas petrolíferas hay que realizar una serie de acciones y tomar una serie de decisiones que tienen que ser muy responsables. En cualquier caso, todo esto surge a raíz de un asunto que, como ustedes saben, estamos informando aquí en esta casa y que estamos investigando, que es esa investigación judicial, esa causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife contra Ricardo Melchor, el expresidente de Puertos de Tenerife, y contra otras varias personas por delitos tan graves como presunto cohecho, presunto tráfico de influencias, presunta malversación, presunta prevaricación y presunta falsedad en documento mercantil. Por este asunto hemos contado aquí algunas contrataciones polémicas de una serie de trabajadoras, de asesoras, bueno, algunos datos sobre esta información que hemos dado aquí en Mírame Televisión, pero hay que decir que el grueso de esta causa, la parte, digamos, más importante, el pilar fundamental, el que sostiene los delitos más graves por los que se está investigando, insisto, de manera indiciaria en estos momentos a Ricardo Melchor y a otra serie de personas, están vinculados principalmente con algo que vamos a adelantar hoy, y es el presunto trato de favor que se habría dado desde la autoridad portuaria a una empresa de matriz italiana, pero de carácter internacional, que opera en diferentes puertos del mundo, que se llama Palumbo Shipyard, que es una empresa de reparación naval. Pues bien, presuntamente, según se está investigando, se habría beneficiado de alguna manera a esta empresa. Pero cuando digo alguna manera, digo a través de diferentes expedientes, algunos a los que ya hemos podido tener acceso. Uno de las patas que sostiene esa línea de investigación sobre ese presunto trato de favor a Palumbo Shipyard, esta empresa, insisto, de origen italiano, que opera en muchos puertos, una empresa de reparación naval, tiene que ver con un episodio que les vamos a contar hoy, que tiene que ver con esta plataforma que hemos visto en imagen. Esta plataforma es una plataforma de la compañía Odebrecht, que es una compañía brasileña, es la ODN TAI 4, es el nombre que tiene esta plataforma, y es una plataforma que en su momento llegó procedente de Brasil al puerto de Santa Cruz de Tenerife. A mí, antes de contar en concreto el episodio de la plataforma, me gustaría rápidamente hacer un comentario, ¿no? Y es la complejidad que supone, para mí lo ha sido, o sea, prepararme este tema ha supuesto muchas horas de trabajo, muchos informes que leer y sobre todo hablar también con muchas personas a la hora de entender cómo funciona un ente tan complejo que es un ecosistema en sí mismo, como es un puerto y como es el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ya que ni decir un puerto como el de Las Palmas de Gran Canaria, que todavía tiene una operatividad mucho mayor que la del principal puerto tinerfeño. Pero la realidad es que cuando uno... Una pregunta, sí. David, Paco, para los espectadores de la comunidad autónoma que nos están siguiendo, el nivel de movimiento, ¿qué puerto tiene mayor tránsito o movimiento? ¿El puerto de La Luz y de Las Palmas o el puerto de Santa Cruz de Tenerife? Sin lugar el de Las Palmas, vaya, sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí. Es que, claro, tenemos, a lo mejor por la localización de Mírame, a veces perdemos esa percepción, pero un poco para que entendamos en el resto del territorio la complejidad de ambos puertos cuando se refiere, David Cueste, a lo de ese ecosistema. Sí, sin duda, y que además, bueno, insisto que en el puerto de La Luz, por supuesto que es mucho mayor, estamos hablando de miles de trabajadores que dependen directa e indirectamente de la economía, que en el sector industrial es probablemente nuestro principal músculo que tenemos en Canarias, lógicamente por nuestras condiciones de archipiélago, y lo cierto es que en los últimos años se ha desarrollado la que está siendo probablemente una de las principales vías de ingreso de los dos puertos, que es la de la reparación de plataformas, el trabajo de reparación offshore de estas plataformas que hemos visto cómo han inundado nuestros puertos y que mucha gente se queja porque al final lo relaciona con la actividad petrolífera, que es verdad que es lo que hacen esas plataformas cuando están en su fase activa, pero también es verdad que en estos momentos están aquí simplemente por cuestiones de reparación y de mantenimiento, y eso deja muchísimos ingresos en los dos puertos capitalinos. Pero es que además, para cerrar este tipo de operaciones hay una serie de negociaciones que son muy intensas, en las que intervienen varias personas, porque no es fácil convencer, por ejemplo, como en este caso, a una compañía brasileña como Odebrecht de que traslade una plataforma, en este caso a Canarias, para que sea reparada, cuando Brasil es un país puntero en cuanto a reparación de plataformas. ¿Qué ocurre? Que realmente el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria han conseguido conseguir una muy buena fama, se han posicionado muy bien dentro de este mercado de competición que compite por conseguir estas plataformas, y además la ubicación estratégica es muy buena. Y esto es importante entenderlo para que ustedes conozcan un poco el episodio que les voy a narrar a continuación. El 14 de septiembre de 2016 se produce un acuerdo después de varias reuniones que se toman por especialistas y técnicos
del puerto de Santa Cruz de Tenerife con la empresa Odebrecht para que traslade desde Brasil su plataforma al puerto de Santa Cruz de Tenerife para que sea atracada en él y sea reparada allí y se lleven a cabo las labores de mantenimiento de esta plataforma. El lugar elegido en aquel momento cuando se cierra el acuerdo, todo esto que yo voy a contar está documentado, está en algún tipo de informe, documento o escrito al que yo he podido tener acceso. Cuando se cierra ese acuerdo, ya se le plantea a esa empresa brasileña el lugar donde se va a atracar la plataforma. Esto es importante porque para atracar una plataforma de estas características hay que realizar una serie de maniobras y de operaciones que son muy complejas, que requieren además pues, poner en marcha, por ejemplo, fabricar las defensas necesarias para el atraque o traer, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, incluso remolcadores del puerto de La Luz para que lleven a cabo la operación. Y la zona que se elige es la zona de la alineación DL5 en la dársena de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, que es la que reúne las mejores condiciones. El barco parte de Brasil, parte exactamente el día 30 de septiembre de 2016 y el 16 de octubre se vuelve a producir otra reunión en la que están los prácticos del puerto de Santa Cruz de Tenerife, técnicos, representantes de la autoridad portuaria y se decide que sí, que efectivamente tiene que ser la DL5, es la mejor zona, la dársela de Los Llanos para ubicar esta plataforma. Cuando esta información se traslada a la presidencia de la autoridad portuaria, siempre presuntamente, porque esto es lo que se está investigando, veremos si finalmente se demuestra o no, Ricardo Melchor ordena parar el atraque de esta plataforma, la posibilidad de atraque de esta plataforma en la dársela de Los Llanos en la DL5. Lo que sabemos seguro es que la autoridad portuaria ordena parar el atraque en la DL5 porque así se le comunica a la empresa Odebrecht. Y se vuelve a poner en marcha toda la maquinaria para buscar una alternativa. Y se dice, bueno, pues si no cabe en la DL5, o si no podemos, sí que cabía, por supuesto, vamos a colocarla en la DL4, que está al lado, que es más pequeña y que esto obligaba pues, a modificar el calado también de la plataforma. Pero bueno, se le comunica todo a la plataforma y la plataforma dice que vale, que de acuerdo, si tiene que ser así, es así. La plataforma en ese momento sigue navegando para llegar a Tenerife. Y llega el 6 de noviembre del año 2016. Cuando la plataforma arriba al puerto de Santa Cruz de Tenerife y se produce de nuevo una reunión, se intenta preparar para que se lleve su atraque en la DL4, los prácticos, el cuerpo de prácticos, ante el riesgo el riesgo de seguridad que suponía aquella operación, que era muy compleja porque era una zona mucho más estrecha que la DL5, finalmente se decide que no se puede hacer esa operación, que es muy compleja. Véanse ustedes lo complicado, y todo esto que yo cuento así sencillamente requiere de muchas reuniones, de muchos aspectos, de muchos informes. Se decide que no cabe en la DL4 y entonces se vuelve a plantear que la mejor opción es la DL5 de la dársela de Los Llanos. Se vuelve a trasladar a la presidencia de la autoridad portuaria y presuntamente de nuevo se vuelve a rechazar esa opción. Ya sin prácticamente opciones en la dársena de Los Llanos, lo que le queda y lo que decide la autoridad portuaria es trasladar esta plataforma al dique del Este. El dique del Este, para que nos situemos, es aquella parte donde se realiza probablemente la actividad más importante del puerto de Santa Cruz de Tenerife, porque es la que tiene que ver con el abastecimiento de la isla. Es donde se descargan los contenedores que traen los barcos, principalmente de OPDR, 2 veces en semana, en una concesión de la terminal de contenedores que opera, como saben, la empresa OHL desde hace mucho tiempo, y es una concesión a 30 años, si no me equivoco, y se encarga de la descarga de esos contenedores. Y se decide ubicar la plataforma en el dique del Este. Bueno, aquí quiero hacer una primera parada rápida, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué pasaba con la DL5? Si cumplía las condiciones técnicas, ¿por qué no se atraca allí la plataforma? Bueno, pues lo que ocurre en la DL5 es que en esa zona goza de una autorización administrativa para operar y para reparar embarcaciones la empresa de Palumbo Shipyard. Y la hipótesis que investiga el juzgado en estos momentos es si esta decisión se tomó para beneficiar a la posible actividad de Palumbo Shipyard. Lo que ocurre es que nosotros, que hemos podido investigar un poco cuál era la actividad de Palumbo Shipyard, nos hemos encontrado con que Palumbo Shipyard, aunque sí que es verdad que gozaba de esta autorización y de otras, hasta la fecha, en el momento en el que se saldría la plataforma, no había tenido ninguna actividad en esa zona. De hecho, hay un informe que hemos visto de la Policía Portuaria en el que se dice que no hay ninguna actividad significativa de Palumbo Shipyard en aquella zona. Y además, en aquel momento también mantenía una deuda por el impago de tasas, precisamente porque no había operado, realmente tenía la autorización, pero no había mostrado interés en desarrollarla, un impago de tasas que rondaba incluso los 60.000 euros con la autoridad portuaria en aquel momento. Entonces, por eso se toma la decisión de que, oye, se puede poner la DL5, pero
parece ser que por ese presunto interés se decide que allí no se puede colocar porque allí tiene una autorización para un busillar. Y se lleva al dique del Este. Y ahora me gustaría que vean estas imágenes, que las vayamos viendo y así lo vamos comentando con las imágenes, porque este es el momento en que la plataforma se traslada al dique del Este. Allí ya hay otras plataformas en otra zona y vean cómo en el momento de la entrada ya la operación es bastante compleja, es muy estrecha la zona. Por ahí vean cómo la plataforma está atada a una serie de remolcadores que son los que la trasladan y la ubican en esta zona. Ese espacio que ven ahí, ahora lo vamos a ver mejor, esa lengua de agua que queda ahí libre es donde tienen que operar la terminal de contenedores para la descarga de los buques. Esto ocurre el día 16 de noviembre de 2016. Estamos viendo esas imágenes de cómo queda atracada la plataforma en el dique del Este. Ahora vamos a ver imágenes de qué ocurre cuando se llega el primer buque de la OPDR y empieza a operar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ven, esa rampa es importante porque por ahí también se produce la descarga de esos buques. Vean que prácticamente no hay espacio, o sea, realmente es una operación que a simple vista, sin tener muchos conocimientos, oye, pues parece que genera un riesgo importante. Pero vean las siguientes fotos. Ya llega el buque de OPDR, ahí se ve un poco en la esquina, ya se tiene que montar la grúa Boni azul que ven allí para también ayudar en la descarga, que bueno, esa grúa por cierto trabaja, para la plataforma, y vean ahí ya el poco espacio que hay, la dificultad que hay para operar, que ahora vamos a ver todavía mejor en unas fotos de detalle que hemos podido conseguir de lo que ocurría aquel día. Ven aquel operario, vean, esa es la grúa de la terminal de contenedores, cómo queda pues a una distancia muy pequeña, de escasos metros de la grúa, del brazo de la grúa de la plataforma. Bueno, todo esto que ustedes están viendo en imágenes está por escrito y lo plantearon varias organizaciones. Por ejemplo, lo planteó la propia terminal de contenedores, la propia empresa elevó un informe en el que advertía de que esto suponía un grave riesgo laboral para los trabajadores y para la seguridad de todas las personas que operan allí, además de dificultar las labores de abastecimiento del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Pero es que también los estibadores, a través de su unidad mancomunada de prevención de riesgos, elevaron otro informe que es todavía más completo, en el que se habla del riesgo laboral que se tiene, sobre todo también para el operario de la grúa, en cuanto al riesgo psicológico que supone operar una grúa de estas dimensiones en un lugar así por el capricho, por decirlo de alguna manera, o el empeño de colocar esa plataforma en un lugar inapropiado. Tal es así que esos informes que se van sucediendo, que se obliga a tomar una serie de medidas correctoras que lo que hacen es reducir el riesgo, como dicen los propios informes, pero no lo eliminan del todo. Y así van pasando los meses y llegamos hasta el mes de diciembre, en el que se mantiene todavía esta situación. Siguen llegándose los informes e incluso en aquel momento, desde la propia autoridad portuaria, desde la Dirección General, se hace un informe en el que se pide, a raíz de todos estos informes de otros colectivos, que por favor se traslade esta plataforma a otro lugar, e incluso que, dada la inactividad de Palumbo, si ese es el problema, que se abra un expediente para caducar esa concesión, teniendo en cuenta de que evidentemente no se ha llevado ninguna actividad en esa zona y se está generando este problema. Pues bien, todo esto se alargó y se prolongó en el tiempo hasta 8 meses después, hasta el mes de julio, en que la plataforma partió del puerto de Santa Cruz de Tenerife y se dirigió al puerto de Algeciras. Pero yo me gustaría terminar esta exposición para que ustedes vean la gravedad de los hechos que estamos hablando, con un escrito que también se presentó en diciembre de 2016 por parte de Alfasip, que Alfasip es la agencia que se encarga de representar a la empresa brasileña, la compañía Odebrecht, que, como les digo antes, pues es la compañía propietaria de esta plataforma. Bueno, pues dice, en este caso Alfasip, que muestra su asombro sobre la falta de coordinación por parte de la autoridad portuaria, al no concordar la realidad con las distintas reuniones previas con los departamentos comerciales, las operaciones portuarias y explotación, y a su incomprensión sobre los cambios de atraque. El cliente Odebrecht reclama compensación de los gastos extraordinarios generados por todos los cambios que se han producido. De hecho, hay un momento en el que son muy insistentes en este escrito y le preguntan al jefe de explotación de la autoridad portuaria, es de las pocas manifestaciones oficiales que tenemos, y en ella él asegura que, bueno, dice esta empresa, debido a la incomprensión sobre el cambio de atraque inicial y su reserva en cuanto a las opciones dadas para ganar la distancia entre la grúa y la plataforma, el cliente pregunta por el motivo de haber cancelado el atraque en la DL5, y el jefe de explotación responde que eso fue por un error, por falta de comunicación interna en la autoridad portuaria, ya que se trataba de una concesión domanial en la que la autoridad portuaria olvidó especificar la superficie objeto de autorización. En cualquier caso, grave el cabreo que tiene esta empresa, que llega y concluye su escrito diciendo que no es necesario subrayar que todo el proceso anteriormente detallado ha dañado la imagen y profesionalidad
tanto de Alfasip como agente consignatario, como de la comunidad portuaria, llegando a dudar de los motivos de tantos cambios. Este escrito, insisto, está obra también en el poder de la jueza que instruye esta causa. Veremos qué recorrido tiene o no, pero sí me gustaría contarles para que vean cómo a veces algunas decisiones políticas, que son decisiones políticas, afectan a cuestiones técnicas tan graves como esta. Paco. Bueno, la verdad es que es una historia asombrosa, ¿no? Ha sido contada con tantísimo detalle por David que es difícil sacar la más mínima lasca. Uno con lo que se queda es con la percepción. La Peña es que la Peña debe estar pensando, estas compañías que deben ser compañías multimillonarias, ¿no? Importantes a nivel mundial. Dice, bueno, ese puerto es un puerto pirata, ¿no? Una cosa que se maneja. No, yo sin embargo tengo la impresión de que estas cosas son más normales en los puertos de lo que ¿Sí? creemos. Sí, porque los puertos básicamente son espacio a distribuir entre personas que requieren el uso de ese espacio, ¿no? Y bueno, pues ocurre de la misma manera cuando hay que repartir las plazas para atender un kiosquito en el rastro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la gente se pelea por la plaza mejor. Lo que ocurre es que precisamente por eso, y porque las cuestiones de seguridad son fundamentales en los trabajos portuarios, fundamentales, no solamente en lo que se refiere al trabajo que afecta a las personas, sino también el trabajo que afecta a los productos que se manejan, que pueden ser a veces corrosivos, peligrosos, explosivos, etcétera, ¿no? Pues por todo eso en los puertos está perfectamente regulado absolutamente todo. Llama la atención que una decisión de carácter personal del presidente de la Autoridad Portuaria en aquel momento, el señor Ricardo Melchor, haya provocado una situación de riesgo. Si efectivamente se prueba que el motivo fue favorecer a la empresa que tenía la concesión, aunque no la utilizaba, de ese espacio concreto, el del E5, la verdad es que sería algo, desde mi punto de vista, grave y muy cuestionable. Hay que decir, por añadir solamente un dato, que también entre los investigados que hay en la causa se encuentra la delegada en la isla de Tenerife de esta empresa que está siendo investigada, de Palumbo Shipyard, insisto, por esta y por otros asuntos que esperamos poder desarrollar aquí y que son de esta gravedad o de una gravedad similar y que al final son los que sostienen los delitos, digamos, de más peso por los que está siendo investigado Ricardo Melchor. Seguimos avanzando en la tertulia con más asuntos. Ahora nos vamos con el Me he enterado. Recuerden, aguántense ahí David Cuesta y Paco Pomares, el penoso y la penosa de la semana. O penosa, penoso o penosa. Así que ten cuidado con las expresiones que utilizas, Paco, porque es que me lo pones, y perdonen la expresión, a huevo. Me encanta. Bueno, nos vamos con un Me he enterado que tiene que ver con el administrador único de la Radiotelevisión Canaria, con el periodista Francisco Moreno. Bueno, más que un me he enterado, es una noticia. Yo creo que en este momento es algo que conoce todo el mundo. Francisco Moreno optó de una manera, digamos, muy beligerante, muy intensa, a convertirse en el director general, el presidente, en realidad, de la Corporación Radio Televisión Pública Española, ¿no? Como ustedes saben, se había abierto un concurso patrocinado por el Gobierno de la Nación que tenía dos partes, ¿no? Una primera parte en la que se presentaban distintos candidatos y se los valoraba, como se hace en los concursos, y una segunda parte en la que el Parlamento, entre aquellas personas que habían superado la valoración, elegía 6 el Senado y 4 el Congreso, a los miembros que debían formar parte del Consejo de Administración de la Televisión Pública Española, y posteriormente entre ellos se elegiría al que sería el presidente de la corporación. Francisco Moreno, optó a convertirse en presidente de la corporación de una manera singularmente intensa. Peleó mucho por esta historia. Le gustaba, le ilusionaba, ¿no? Hombre, claro, es la culminación de una carrera profesional extraordinaria, en la que ha sido 2 veces director de la Televisión Pública Canaria, en este momento lo sigue siendo, ha sido productor privado de televisión. Hombre, yo creo que a ningún periodista cualificado, y no cabe la menor duda de que Paco Moreno le es, esto le ponía bastante. Bueno, pues llegó a obtener una puntuación, en la primera valoración llegó a obtener una puntuación que lo colocó entre los 7 primeros, fue el número 7 de los valorados. Pero cuando se produce finalmente la elección, cuando se produce el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular sobre los valorados, salta la sorpresa, porque la persona elegida para presidir la corporación no es Francisco Moreno, como
En Canarias, por ejemplo, daba prácticamente todo el mundo por hecho, y como de alguna manera él mismo daba por hecho, ¿no? Sino don José Manuel Pérez Tornero, que es un profesor, un catedrático de universidad, de la Universidad, creo que es de la Autónoma de Barcelona, experto en distintos temas que tienen que ver con educación y con televisión, un defensor de la televisión pública. Lo curioso es que cuando entra uno a valorar qué es lo que ha ocurrido, descubre que en la prelación de candidatos Francisco Moreno estaba con el número 7 y don José Manuel Pérez Tornero estaba con el número 20. Sin embargo, el número 20 sale ganador. Sin embargo, pocos días antes, bueno, eso es muy frecuente, sí, pocos días antes de que se produzca la decisión del Partido Socialista, se hace una revaloración de las asignaciones que se habían producido, y Paco Moreno pasa al número 5, sube dos puestos, y el señor Tornero pasa del número 20 al número 3, por corrección de errores en el sondeo. Y bueno, básicamente, estando entre los tres primeros, el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular lo designa miembro del Consejo y candidato con absoluta certeza, porque es ya fruto de un pacto, a presidir la dirección de la Televisión Pública Canaria. ¿No será el presidente de Radio Televisión Española? No tiene ya ninguna posibilidad, no ha entrado ni siquiera en el Consejo de Administración, que es una de las cosas que más ha chocado, porque bueno, que hubiera quedado fuera de la dirección de la corporación, de la presidencia de la corporación, todavía tiene un pase, pero que no haya entrado en el Consejo de Administración es una cosa que ha chocado. Y más ha chocado que con estos datos no haya protestado. Él se quedó un poco anonadado cuando se produce esta situación, pero luego emite un tuit en el que cita una frase de Albert Einstein en la que dice que la fuerza más poderosa que existe por encima de la fuerza del vapor, de otras fuerzas motrices, de la energía atómica, es la fuerza de voluntad, y felicita a los que han sido nombrados, ¿no? Yo creo que en realidad estaba prácticamente muy tocado, pero él no presenta ninguna reclamación. Y yo creo que no presenta ninguna reclamación porque lo que le hacen a él, que es, a pesar de estar mejor colocado, dejarlo fuera, lo había hecho él en la selección, lo había hecho muy poco antes, en la selección del que iba a ser la persona designada para convertirse en director de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Como ustedes saben, en el mes de noviembre, creo que fue el día 25 de noviembre, se aprobó Francisco Moreno el decreto por el cual nombra a doña María Dolores Aguilar Fernández, una extraordinaria periodista, la nombra directora de los servicios informativos. Pero esa persona no es la que había ganado el concurso. El concurso, y aquí sí solamente es un concurso, no hay una designación política, solamente un concurso, lo había ganado, más que el concurso, la valoración de la comisión evaluadora. Quien había quedado mejor colocado había sido el periodista Luján Pérez, con varios puntos por encima de doña María Dolores, pero además con varios puntos por encima en las cuestiones, en los aspectos que son objetivos, concretamente en experiencia de información. En experiencia había sacado 10,03 puntos, doña María Dolores había sacado 9,79, en formación había sacado 3,5 y doña María Dolores había sacado 1,1, es decir, estaba sustancialmente por encima. Sin embargo, en las cuestiones que eran subjetivas, en las que podía interpretarse subjetivamente las propuestas realizadas, como el proyecto y en la entrevista, habían empatado los dos con 9,5 puntos, la puntuación más alta en proyecto, y había ganado doña María Dolores en la entrevista, que es lo más subjetivo de todo, porque ¿qué es lo que sucede? Con esos datos tenía que haberse producido automáticamente el nombramiento del señor Luján, la designación del señor Luján como director de los informativos. Pero lo que sucede es que en vez de producirse la designación, que es lo que surge de la valoración de la comisión evaluadora en un documento firmado el 20 de noviembre, el día 24 de noviembre, son muy importantes las fechas aquí. El día 24 de noviembre, 4 días después, don Francisco Moreno plantea un acuerdo de fecha del mismo día, por el que ordena la retroacción de las actuaciones en el procedimiento de convocatoria pública para la selección del puesto de director de los servicios informativos. Y básicamente lo que hace en un informe de 3 folios que tengo aquí es explicar que al existir una situación muy singular, que es la situación
generada por el COVID, tiene que producirse una valoración diferente de la entrevista realizada, y que esa valoración tiene que atender a criterios de conocimiento, de cuál es la situación a la que se enfrenta la televisión en esos momentos. Hay que decir que en esos momentos doña María Dolores trabaja ya dentro de la televisión y Juan García Luján, sin embargo, que fue trabajador de la televisión, está fuera. Bueno, pues dice que la valoración que tiene que hacerse se tiene que producir atendiendo a la situación del COVID. Eso es el día 24 de diciembre. Y el día 25 de diciembre, apenas un día después, la comisión evaluadora decide cambiar los datos de su evaluación, le quita 3 puntos al señor García Luján en la entrevista, solo se modifican los datos de la entrevista, y de esa manera, al quitarle 3 puntos, como tenía poco menos de 3 puntos, pasa a tener 29,03 puntos y doña María Dolores pasa a tener 29,89. Y ese mismo día, el día 25, es nombrado por el señor Francisco Moreno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se ha producido una cacicada de tomo y lomo. Como ustedes saben, llueve sobre mojado, porque Francisco Moreno ya había planteado que su candidata para dirigir los servicios informativos de la Radiotelevisión Canaria era doña María Dolores Aguilar. De hecho, un momento muy sonado en el cual se refirió a la próxima directora de los servicios informativos. Le dijeron, mire, directora o director, ¿no? Porque no está claro. Y habló del lenguaje inclusivo y ese tipo de cuestiones, ¿no?, para justificarlo. Pero al final lo que se ha producido es una cosa muy llamativa, porque ¿qué criterios ha utilizado la comisión evaluadora para replantear la cuestión? Como ustedes saben, hay una ley de procedimiento administrativo que rige todo este tipo de cuestiones. No se comunicó nada a ninguno de los afectados. Sencillamente la comisión evaluadora, recordando cómo había sido la entrevista, sin tener acceso a las entrevistas porque no fueron grabadas y sin realizar nuevas entrevistas, sin comunicar nada a ninguno de los afectados, hizo una valoración nueva. Y bueno, yo creo que eso es ilegal. No puedo afirmarlo con absoluta rotundidad porque he consultado con algunos abogados, algunos me han dicho que es rotundamente ilegal, otros me han dicho que depende de la manera en que se plantea y por lo tanto no quiero exponerme a decirlo, pero personalmente creo que si no es ilegal es absolutamente irregular que en un día se produzca una transformación de la valoración y recordando lo que ocurrió en la entrevista anterior, sin comunicar con los interesados, se cambie el dictamen de la comisión evaluadora. Fíjense ustedes que lo que tendría que haberse hecho de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo es, primero, comunicarlo a los interesados. Segundo, volver a citar a los interesados, porque efectivamente se puede producir un procedimiento de retroacción. Tercero, volver a entrevistarlos. Y cuarto, en función de esa entrevista, emitir una nueva valoración. No, lo único que se hizo fue convencer a las personas de la comisión evaluadora que tenían que quitarle 3 puntos al señor García Luján para que la persona nombrada fuera la que quería el director general. Paco, pero tú hablabas antes de que la situación era similar, ese quedarse fuera Paco Moreno con sus expectativas como presidente de Radiotelevisión Española, con este caso, pero en el caso de Televisión Española no se ha cometido presuntamente ninguna irregularidad, mientras que en este caso parece que sí. Yo creo que este caso es un caso de menor entidad, porque no se está hablando de la dirección de la Corporación Pública Radio Televisión Española, pero de mayor gravedad, porque estamos hablando de que lo que se ha hecho al final ha sido imponer la decisión que quería el señor administrador único de la televisión. Y no tiene ningún sentido que el señor administrador único de la televisión convoque un concurso de méritos, con proyecto, con entrevistas al que se presentan distintas personas, para luego darlo a dedo, que es lo que realmente ha ocurrido. ¿Y Juan García Luján va a emprender algún tipo de acción? No, Juan García Luján, para empezar, a día de hoy todavía no se le ha comunicado oficialmente, como marca el procedimiento administrativo, el resultado. Es cierto que el mismo día que Paco Moreno firmó el documento de nombramiento, que por cierto fue un día después de haber solicitado la retroacción,
pasa un día entre que solicitas la retracción del procedimiento y el día en que firmas la asignación de quién va a ser la persona que va a dirigir los servicios, Paco Moreno lo llamó por teléfono para explicarle, hombre, tienes que entender que el tema del COVID nos obliga, y se dan circunstancias, ¿no? Yo me imagino, intuyo, porque no lo he hablado con el señor Luján, pero intuyo que el señor Luján, como ocurre a tantas personas que se presentan a un proyecto de este tipo y son rechazados de una forma extraña como esta, lo primero que se plantean es: voy a intentar forzar una situación que seguramente me llevaría a que los tribunales me dieran la razón en este asunto, para que vuelvan a convocar el concurso, porque lo pueden volver a hacer y me dejen fuera después. Ya Juan parte de la base de que no es el favorito, de que no es del agrado de Paco Moreno, y al final estos manejes son muy feos. Yo tengo la impresión de que eso es lo que ha ocurrido, pero vamos, lo que realmente me parece asombroso es que algo así... Esto ha sido denunciado en el Parlamento de Canarias, fue denunciado hace unos días en la Comisión de Control de Radio Televisión, y ningún medio de comunicación, ninguno, se ha hecho eco de este asunto. Me parece que... ¿Quién lo denunció? ¿Quién lo denunció? Lo denunció la diputada Vidina Espino, que tuvo acceso a la documentación porque había solicitado la documentación hacía unos meses y le llegó la documentación de los concursos. Creo que la repartió a todos los medios de comunicación, se la repartió a todos los periodistas que cubren la actividad parlamentaria. A mí me llegó por eso. Y no se ha producido ninguna información de este asunto. ¿De dónde volvemos a colegir que este procedimiento que tenemos en estos momentos de financiar a medios de comunicación privados, gracias al reparto de producciones de la televisión, está generando una merma digamos, de la libertad de informar en los medios de comunicación? Una merma que nos conduce a que se produzca una situación de este tipo que no ha sido denunciada en los tribunales, pero sí parlamentariamente, y que nadie le haga caso. Tengo entendido que cabe la posibilidad de que haya una solicitud de comparecencia, que no es lo mismo que una formulación de pregunta como la que se había producido, para que el señor Moreno vuelva a explicar ante sus señorías qué diablos es lo que ha pasado, para que con esa cadencia que les he explicado, día 24, resolución de la Comisión Evaluadora. Perdón, día 20, resolución de la Comisión Evaluadora. Día 24, proceso de retractación. Día 25, cambio en la Comisión Evaluadora. Y yo, la pregunta fundamental que hago es: ¿en base a qué se produce el cambio? Si no se entrevistan con ellos, si no hay una entrevista nueva, si no hay entrevistas grabadas que puedas volver a pasar para hacer una nueva valoración, ¿a la memoria de las personas que participaron en la evaluación inicial? Y recordaban, tenían en las actas, que me imagino que deben existir de este dato, tenían perfectamente asumido y valorado lo que días después les plantea el director general como para quitarle 3 puntos a Juan García Luján. Yo creo que esto es un asunto que da un poco de vergüenza, sinceramente. David. Bueno, pues a mí me ha dejado asombrado, de entrada te lo digo, Paco, porque la verdad es que no conocía nada de esto. Quiero ver la documentación, la verdad. Aquí la tienes. Bueno, se le iba a pedir a Vidina Espino, que como tú dices la ha repartido, pero me gustaría verla. Claro, si no cubres la información del día a día del Parlamento y los medios de comunicación no lo han reflejado, como tú has explicado, al final no nos enteramos de esto si no lo cuentas aquí. Claro. Bueno, yo me estoy enterando por ti, vamos hablando claramente, ¿no? A pesar de que esto incluso se haya repartido en el Parlamento, que es lo cual me sorprende. Y me parece una gravedad tremenda, tremenda, Paco, porque yo sí creo que esto le hace mucho daño a algo de lo que yo me considero firme defensor, que es la televisión pública. Y la necesidad de que haya una televisión pública y de unos servicios informativos, que estamos hablando de los servicios informativos, que sean sobre todo transparentes y que hagan las cosas como las tienen que hacer. Probablemente, vaya por delante y quiero dejarlo claro, que yo siento admiración profesional tanto por Juan García Luján como por Malole Aguilar. Lo digo así de claro. Las personas cuestionadas. Sin duda, es decir, creo que... No habrás escuchado ningún cuestionamiento No, por tu parte no, este pero yo quiero decirlo. Creo que son 2 magníficos profesionales. Me apetece decirlo y creo que es necesario que lo diga, en el sentido de que yo las 2 personas creo que serían magníficos directores, vamos, después con el tiempo me equivoco, pero a día de hoy pienso que serían magníficos directores de los servicios informativos. Conozco un poquito mejor a Juan, pero eso no quita para que, insisto, les tenga el mismo respeto y admiración profesional a los 2. Dicho esto, a mí me parece gravísimo, porque esto daña, como decía, la imagen de la tele pública, la imagen de lo que entendemos por los informativos, que en la televisión pública tienen que ser exquisitos, y evidentemente a mí me gusta cómo se están haciendo las cosas, algunas cosas en la televisión canaria, no me gusta cómo se están haciendo otras, pero lo que sí que no puede ser es que en un procedimiento administrativo como este se generen sospechas a la hora de elegir a la persona que tiene que decidir algo tan importante como los contenidos informativos de la televisión pública de la comunidad autónoma.
A mí, por el relato de los hechos, ya me miraré la documentación con calma, me parece tremendo. O sea, por resumirlo mucho, o sea, se ha tumbado un procedimiento para cambiar una nota. Para cambiar una nota. Efectivamente, eso es lo que se ha hecho. Y claro, a mí esto me recuerda a muchas cosas que yo he visto en otros expedientes, en otros procedimientos, que a mí me generan una repulsión muy grande, ¿no? Porque cuando tú te presentas a un procedimiento como este, yo la verdad es que nunca he concurrido a ningún procedimiento, pero alguna vez puede que ocurra, ¿no? Que me planteo, oye, pues ¿por qué no concurrir a este procedimiento y aspirar a algo así en la televisión canaria? A mí me parecería repugnante, sinceramente, que esto se produjera. David, esto es repugnante. Y más allá de si es ilegal o no, yo creo que hay bastantes argumentos a priori para que, por ejemplo, Juan García Luján ejerza sus derechos. Al final es algo personal, que él hará lo que considere oportuno, evidentemente. Pero sí que es verdad que más allá de la parte legal, hay una parte de ética, de cómo se tienen que gestionar las cosas, porque al final lo que se va a entender es que aquí había una candidata que era la preferida de la persona que manda, que dirige la televisión canaria, y que como por la vía legal y ordinaria no se consiguió que esa candidata fuera elegido, se cambió la nota. Piensa, a mí eso me parece muy grave, insisto, vaya por delante. Piensa que durante todos estos meses hemos estado viendo a Paco Moreno batirse el cobre por esa plaza, esa perita en dulce, ese retiro de oro dorado que él deseaba, que era presidir Radio Televisión Española. Y le hemos visto defender a ultranza el empleo público, a los trabajadores públicos, a la televisión pública. Y ahora descubrimos, tras su descabalgue, pues este trapiche, porque esto en el fondo es, lo mires por donde lo mires, un trapiche. Y ahora me pregunto, Paco, evidentemente Paco Moreno, su gozo en un pozo, se tiene que quedar con esa otra posibilidad que siempre tuvo, que es, no le salía su deseo de ser presidente de Televisión Española, pues no le queda otro remedio que aguantarse con la televisión canaria, algo que no es que no sea de su agrado, le hubiera agradado más la otra opción. Este es el remedio que no le queda a otra. Digamos que es un premio de consolación, vale. pero no es un premio de consolación, y además, fríamente considerado, Paco fue un magnífico director en la primera etapa de la quería ponerlo en valor, por eso déjame terminar, Paco. Es decir, a ver, ahora lo que nos preguntamos es, Paco no ha podido conseguir, que era un excelente candidato, para mí lo era, para presidir Televisión Española. Desgraciadamente no ha podido ser, hubiera sido maravilloso, pero no ha podido ser, sobre todo para él. Por tanto, se quedará aquí con este segundo plato. Pero es que este segundo plato, en este momento, tiene a unos trabajadores en una situación de relativa legalidad. ¿Qué pasa con los trabajadores de la televisión canaria? ¿Cuándo va a haber un concurso público para que otras personas que se han formado tengan el mismo derecho que los trabajadores de informativo de la televisión pública canaria? ¿Cuándo va a salir un concurso público? Yo quiero ver a un Paco Moreno defender una televisión pública para Canarias con el mismo esfuerzo y tesón que lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, Paco. No, yo estoy en esa línea también. Claro, pues que ese tiene que ser, ese sería el premio. Mira, Paco, hablabas tú, no sé a qué tuit se refería Paco Pomares que pusiste, y el valor del vapor, la energía, refiriéndote a Einstein o a quien fuera, a quien carajo fuera. Pero el valor de un hombre como tú, que ha luchado por la comunicación en Canarias y en España, y además eres un referente, ahora tienes que volcar toda tu energía en convertir a la televisión canaria en una televisión pública, con trabajadores públicos, porque esta comunidad se lo merece. Y tú tienes que demostrar que estás por encima de la golfería política, porque tú no eres un golfo, Paco, porque tú eres un tío honrado. Y los políticos son mayoritariamente golfos, que les interesa manejar la televisión, la española y la canaria. Y la mejor manera de no controlarla, de no manejarla a su gusto, por lo menos informativamente, es contratando a profesionales, con concursos transparentes, con decisiones transparentes. Y tú eres el hombre para liderar eso. Y tienes un problema añadido, y es que los trabajadores de la televisión canaria están en una situación de veremos, fruto del concurso, recordarán ustedes,
¿Qué va a pasar con esos trabajadores públicos, Paco? Hay un debate abierto. No es responsabilidad ¿Por qué solamente... un periodista...? No es responsabilidad, Manolo, solamente de Paco Moreno. Pero yo diría bueno, que la responsabilidad de él es la menor. El Parlamento de Canarias tiene que decidir primero el modelo de la televisión pública que quiere, y no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho. Pero es si verdad Paco que tampoco... tú sabes que Paco tiene capacidad de convicción, porque yo conozco a Paco Moreno y Paco es un luchador. Pero él está ahí fruto de una serie de equilibrios, básicamente como consecuencia de la posición que mantienen algunas fuerzas políticas. Estoy pensando en Nueva Canarias, que es partidaria de que la televisión no se convierta en televisión pública, de que se siga manteniendo el contrato público-privado que se tiene con las concesionarias. Y yo tengo la sensación de que al final no se ha querido comprometer en este asunto. Por eso lo que tiene que ocurrir es, primero, que el Parlamento tome una decisión sobre el modelo gestor de la televisión pública canaria. Y segundo, que se plantee un procedimiento para que los trabajadores que llevan una multitud de años ejerciendo su trabajo como trabajadores de las empresas que colaboran para la televisión pública puedan consolidar su posición, igual que otras personas que se puedan presentar en los concursos. Pero es absolutamente imprescindible que antes de que acabe este mandato parlamentario se cumplan los compromisos adquiridos por los políticos de la que Televisión iría pública. Y que los procesos sean transparentes, no como este. Eso no puede ser. Para todos esos posibles trabajadores públicos, que así debe ser, que el proceso sea transparente, porque esto es un cambalache, un conchabeo de apaga y vámonos. Vamos a continuar, ¿les parece? Muy bien. Nos vamos a La Tejita, David, porque tenemos nuevas informaciones. La Tejita en Tenerife. Sí, bueno, las nuevas informaciones las adelantaba el periódico El Día la semana pasada, que la verdad es que felicitar de nuevo a los compañeros. Vemos esa noticia: Costa fija un nuevo deslinde que permite construir el hotel de La Tejita. Lo digo porque además la publicación de esto, que se publica en el Boletín Oficial del Estado, esta decisión de Costa, se produjo a mitad del mes de febrero y no había trascendido hasta que lo ha publicado el periódico El Día. Vemos otra serie de titulares que ha dejado, por supuesto, esta noticia. Salvar La Tejita seguirá por vía legal su oposición a la construcción del hotel. Y, bueno, pues también el Ayuntamiento defiende su gestión y respalda las obras del Hotel de La Tejeda. Bueno, lo que ha hecho Costas es revisar, como así se había pedido, el deslinde de esta zona del municipio tinerfeño de Granadilla, y finalmente pues ha modificado ese deslinde de una manera que vamos a ver, porque tenemos incluso algunos planos que creo que no he podido ver todavía en ningún medio, y a mí me parece interesante porque no están publicados en el boletín y hemos podido tener acceso a ellos, y creo que son muy importantes porque vienen a demostrar un poco qué es lo que ha cambiado, ¿no? Porque ya se va a ver cuál es el proyecto, porque están hechos sobre el proyecto. Este es el plano inicial, ahí bueno, pues a lo mejor no se aprecia mucho, pero así es como ha cambiado el deslinde, y sobre todo quédense en esa línea verde, que es la de la servidumbre de protección de 20 metros, que es lo que más polémica ha generado. Y aquí ya viendo la superposición del proyecto del hotel, vemos cómo esa línea afecta pues a una parte del hotel o del proyecto del hotel. Esa zona todavía no está construida, pero sí que tiene una serie de cimientos que se han construido en ese lugar. Esto viene a suponer una afección al hotel de unas 60 camas, según se ha dicho en prensa, pero nosotros hablábamos ayer, la verdad es que no tengo capacidad para poder medir esto y darles un porcentaje exacto, con el representante de la plataforma, el portavoz de Salvar La Tejita, con Rubén Pérez, y él nos explicaba que según sus cálculos la afección es un poco mayor, es una afección de un 27%, según los cálculos, insisto, de la plataforma. Esto lo que va a suponer, o la duda que supone, es que evidentemente en esa zona no se va a poder construir el hotel, porque en la zona de servidumbre de protección no cabe el uso residencial turístico como el que cabía en esta zona, pero lo que no se sabe muy bien es qué va a tener que pasar ahora. Si ahora va a tener que presentarse un nuevo proyecto modificado, se tienen que volver a dar todos los permisos, o como defiende el Ayuntamiento de Granadilla, pues se va con un reformado, digamos, rápido del proyecto, se puede seguir adelante con las obras. En cualquier caso, también está la parte de las posibles indemnizaciones, de si la empresa Viqueira, en este caso la constructora, estima, que no lo sabemos, si esto le ha dañado este procedimiento y considera que esa pérdida patrimonial puede ser indemnizada o no, que insisto que yo no lo sé, o que incluso la paralización de las obras puede ser indemnizada o no. Hay que recordar que en cualquier caso la paralización que en su momento dictó el Ministerio de las Obras de La Tejita no afectaba, no mandó parar todas las obras, sino la parte que se podría haber afectada por el deslinde, y fue Viqueira quien quiso parar toda la obra en su momento. Pero bueno, en cualquier caso sí que hay una parte que se paró por orden ministerial y que por tanto se podría ser indemnizada o no. Vamos a escuchar al representante de Salvar La Tejita, así conocemos un poco cuál es la posición de esta plataforma, que al final es la que ha provocado con sus acciones pues esta modificación del deslinde en esta zona del litoral tinerfeño. Hay que decir que el deslinde que se ha aprobado ya definitivamente afecta al hotel, afecta en un 27% alrededor, más o menos, de superficie edificable, y esto afecta, por supuesto, a la totalidad del hotel en términos de
de porcentajes de edificabilidad, etcétera, y por eso nosotros exigimos que las obras no pueden continuar de ninguna manera y la licencia que hay otorgada tiene que ser anulada porque han cambiado las condiciones de urbanización, y es lo que vamos a exigir. No, de ninguna manera vamos a aceptar que continúen las obras. Esto tiene que seguir paralizado hasta que se publique un nuevo proyecto acorde con la nueva realidad urbanística. Esto es muy importante porque esto es lo que defienden. La verdad es que nosotros hemos intentado asesorarnos y jurídicamente esto es bastante complejo. Veremos cómo, si finalmente se tiene que presentar un proyecto modificado. Recuerden que eso es importante porque entonces el Gobierno de Canarias, que a día de hoy ha dicho, que en su momento dijo que todo era legal, pero ahora a día de hoy ha dicho que ya no está de acuerdo y que ese suelo no es urbano y por tanto no puede darle la autorización en servidumbre, tendría que pronunciarse. Esto es lo que sostiene Salvar la Tejita. Nosotros entendemos que al verse modificado el deslinde, tierra adentro, ha cambiado las condiciones de urbanización de lo que es el proyecto. Hay que tener en cuenta que dentro del dominio público marítimo terrestre y dentro de los 20 metros de servidumbre, el uso residencial no está permitido. Y si vemos el proyecto, vemos como las dos primeras hileras de edificaciones están dentro o bien del dominio público marítimo terrestre o bien dentro de esa franja de 20 metros. Con lo cual, de entrada, esas dos hileras de edificación que están en el frente de playa del hotel no son compatibles con la realidad urbanística actual, con lo cual se tiene que rediseñar el proyecto y tendría que recibir las licencias y los permisos sectoriales de las áreas administrativas que les correspondan. Lo que queda claro es que todavía aquí queda mucha chicha jurídica que cortar, porque por lo menos la plataforma ha dicho que ellos no se van a quedar quietos, que están planteándose el posible recurso a la decisión de Costas, pero también han avisado con la posibilidad de que se reanuden las obras. Y fíjense lo que decían, han amenazado incluso con tomar acciones penales. Y si eso sucediera, tanto el alcalde como el técnico que firme esa licencia de reforma va a tener una denuncia por parte nuestra, porque no estamos hablando de una competencia que recaiga únicamente sobre el Ayuntamiento de Granadilla. Como acabas de decir, la servidumbre de protección, todo ese tramo que afecta al hotel es competencia del Gobierno de Canarias, así que el Ayuntamiento de Granadilla no puede pasar por encima de las administraciones que tiene por encima, ni del Gobierno de Canarias ni de Costa. Bueno, vamos a ver cómo acaba este culebrón, que la verdad es que llevamos bastante tiempo. Si comienza a tener visos de culebrón. En realidad uno tiene la percepción de que Costas ha emitido un veredicto sobre lo que se debe hacer y ahora lo que queda es interpretar cómo se va a hacer. Exacto. Pero quienes pensaban que el hotel no se iba a construir probablemente no van a conseguir ese objetivo y tendrán que conformarse con un hotel más integrado en el entorno, menos dañino y que no invada el espacio marítimo terrestre, que además yo creo que es lo que se ajusta a derecho y lo que es razonable. Nos vamos, si les parece, con un vídeo que se ha convertido en viral en las últimas horas respecto a una intervención del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. La verdad que eso no lo oí en esta comisión, cuando estuvimos aquí en el mes de enero. La verdad que no hay nada de lo que acaba de decir, de ser comentarios suyos entre pasillos o sueños que ha tenido, alguno de ellos puede que ser húmedo. ¿El puerto de la Cruz se lo merece? Hombre, don Enrique, pues, don Enrique, por favor, le pido que retire esa lo retiro. Iba a decir húmedo, disculpe. Por favor, don Enrique, disculpe, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Enrique, por favor, déjeme silencio. hablar. Dije el tema ese. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Don Enrique. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar, por favor? Señores, que den de discutir, por favor. Don Enrique. A ver, lo retiro porque lo iba a decir porque iba a enlazar con el puerto del comercial, no lo decía por esa cosa. Paco, David. Esto es algo que se repite, ¿no? Al final tenemos una raíz en nuestro lenguaje, en nuestra sociedad, que evidentemente es machista y en la que los comentarios machistas han sido una realidad de nuestra educación con la que hemos crecido. Lo que ocurre que, claro, este tipo de comportamientos en un momento con la sensibilidad que hay actualmente con este asunto y con la de problemas que evidentemente causa el machismo, que asesina, que mata a muchas mujeres al año, yo creo que se tienen que intentar corregir. Y evidentemente un pleno es un lugar en el que hay que tener lo hablábamos antes con Blas Acosta, ¿no? Los cargos públicos tienen que ser todavía más exquisitos, porque si esto se produce en un bar, bueno, pues está mal, pero el contexto es importante y estamos hablando de un pleno que al final, por cierto, el pleno del Cabildo de Tenerife, que acaba de aprobar hace tan solo una semana una moción contra la violencia de género institucional.
O sea, y una institución como el Pleno se produce este tipo de comentario que es completamente inadmisible. Pero claro, es que lo peor de todo esto es que esto que yo puedo llegar a entender que es algo que, oye, por culpa de este problema de raíz que tenemos puede pasar, que no está bien que pase, pero que puede pasar, realmente para mí se agrava más con las reacciones de Enrique Arriaga. O sea, a mí la propia reacción en el Pleno, en la que se pone muy a la defensiva ante evidentemente la reacción que se genera, ¿no? de desagrado, de desprecio a ese comentario. No me gusta nada cómo se dirige, de hecho, la consejera de Coalición Canaria, pero es que además, cuando veo lo que pone en Twitter, las disculpas que piden no me parecen sinceras. A mí, personalmente, no me parecen sinceras. Me parecen las disculpas de una persona que se ha metido en un follón y que quiere salir al paso. Pero ni siquiera me da la sensación de que se arrepienta de verdad de haber cometido ese comportamiento, que, insisto, yo podría llegar a entender que es algo que le puede pasar, no sé si a cualquiera, pero que puede pasar y que podemos ser comprensibles con eso si de verdad vemos un arrepentimiento, porque entre todos tenemos que corregir este tipo de comportamientos y, sobre todo, erradicarlos por completo de las instituciones. Paco. Yo creo que David tiene toda la razón cuando plantea que hay un problema en el encajar lo que es un lenguaje público con el lenguaje privado. Un lenguaje privado en el que estas cosas se repiten de manera natural sin que le demos mayor importancia, y a lo mejor lo que habría que hacer es plantearse que sí tienen importancia. Al final lo que le ha ocurrido a Enrique Arriaga es que se le ha calentado el pico y ha dicho algo que no solamente es una expresión inadecuada y soez, sino que tiene un componente machista claro. ¿Qué sucede? Como ha comentado David, lo razonable habría sido que pidiera disculpas y que dijera, miren, lo siento, se me ha escapado, les pido disculpas, esto ha sido... Pero yo creo que se sintió un poco pillado, intentó decir que quería gastar una broma entre el tema del puerto y la humedad del puerto, pero miren, al final esto es lo que en términos coloquiales se define como una cagada, ¿no? Una gigantesca metedura de pata. Creo que tenía que haber pedido disculpas con carácter inmediato, no lo hizo. Con quien se encara no es con la consejera del Cabildo, con el propio presidente del Cabildo, al que le dice en un tono de caja destemplada, me va a dejar hablar, porque es él, el presidente del Cabildo, quien gestiona... No, yo creo que está discutiendo con la consejera y Pedro Martín intenta meterse... Vamos a verlo. A ver si se puede ver. La verdad es que no Por estaba favor, ahí, pero... Vamos a verlo aunque sea, vamos a bolifiar un poco más. Eso no lo oí en esta comisión, cuando estuvimos aquí en el mes de enero. La verdad que no hay nada de lo que acaba de decir, debe ser comentarios suyos entre pasillos o sueños que ha tenido, alguno de ellos puede que ser húmedo. ¿El puerto de la Cruz se lo merece? Hombre, don Enrique. Pues... Don Enrique, por favor, le pido que retire esa lo retiro. Iba a decir húmedo. Disculpe. Por favor, don Enrique. Disculpe, déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar. Enrique, por favor, déjeme silencio. Dije el tema ese. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Don Enrique. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Por favor. Señores, que den de discutir, por favor. Don Enrique. A ver, lo retiro porque lo iba a decir porque iba a enlazar con el puerto comercial, no lo decía por esa cosa. En cualquier caso, estuviera mirando a la consejera del Cabildo o no la estuviera mirando, lo cierto es que quien dirige los debates es el presidente del Cabildo, y si el presidente del Cabildo está pidiendo que se calle y él airadamente dice me va a dejar hablar, da igual. Al final yo creo que fue un comportamiento airado, un comportamiento inadecuado, y que lo que debería realmente sería pedir disculpas, primero de manera privada, que es importante pedir disculpas de manera privada, creo que no lo ha hecho, y segundo, pedir disculpas porque un representante institucional tiene que cuidar el lenguaje que utiliza en el discurso público. Es verdad que el espacio público no es lo mismo que el espacio privado. En el espacio privado podemos gastar bromas, podemos hacer chascarrillos, estamos inmersos dentro del tipo de sociedad que tenemos, que es una sociedad muy influida por una educación machista, por comportamientos machistas, pero en los comportamientos entre personas hay cosas que se pueden tolerar por la confianza, porque nos conocemos, porque sabemos la intención. El espacio público es un espacio que hay que respetar y en el que hay que hablar en términos que no dejen lugar a dudas cuáles son las voluntades y las intenciones que se tienen. Quiero adelantarles que mañana en Canarias 8, en el programa que presenta José Deni, vamos a tener como invitado al alcalde de la villa de Agüimes, en Gran Canaria, Óscar Hernández. Vamos a ver un pequeño adelanto de la conversación que tuvo Deni con Óscar.
Alcalde, me imagino que aquí, como en otros municipios de Canarias, en el área de servicios sociales han notado el aumento importante de solicitudes de prestación de ayuda, de apoyo por parte del ayuntamiento. Me gustaría que me confirme si es así, en qué cantidad y si el ayuntamiento está preparado para hacer frente a lo que todavía pueda venir por delante. Sin ninguna duda, además lo hemos dicho en otras ocasiones, es una prioridad siempre, al igual que comenté antes lo de la cultura. El aspecto por encima de la cultura está la asistencia social. Se trata de garantizar las condiciones mínimas de supervivencia de la sociedad. Tenemos recursos suficientes, se dotan los presupuestos propios con recursos suficientes. Hemos crecido de forma importante, exponencial en los últimos 5 o 6 años, más del 100% de los recursos destinados. Y sí es verdad que el ejercicio 20, con la aparición de la pandemia, hemos aumentado la atención social en más de un 30% de ayuda directa, pero para el ejercicio corriente no tendremos ningún problema a la hora de plantear cualquier modificación para poder hacer frente a esta realidad. Bueno, eso será mañana, lo van a ver ustedes tranquilamente en el programa de José Denis, Canarias 8. Por tu cumpleaños, en nombre de todo el equipo de Mírame Televisión, muchas felicidades, te hemos traído una sorpresa. Una tarta. A ver, ponla por ahí, ponla por ahí. A ver, vamos a ponerla por aquí. Con el sello de la tartería. Por supuesto. Y una foto tuya haciendo lo que más te gusta. Pues ¿sabes qué? Yo iba a preguntarle a Paco, quédense por aquí, yo le iba a preguntar a Paco Moreno y a David Cuesta. A Paco Moreno no lo tienes cerca. Bueno, puedes preguntarle. A mí es que me pones un dulce delante y me equivoco. Ya veo. Pero mira, oye, la foto es comestible, ¿eh? Sí, pero mira, escúchame, les quería preguntar a los dos por el penoso o la penosa de la semana y van y me traen la tarta. Así que... Eso es un atraco a mano armada, déjalo para la próxima semana. Vale, la semana que viene, ¿vale? Así que, oye, porque además cierto, hoy, en esta semana, hay demasiados candidatos. Sí, vamos a dejarlo así. Oye, gracias por la tarta, la comparto con mis compañeros. Una pregunta, David, tú te acabas de incorporar a Mírame, pero eras seguidor de Enciende el Micro, eras seguidor de la tele, ¿no? Sí. ¿Desde hace mucho tiempo o poco? Desde que te conocí. Desde que conocí tu trabajo. Bueno, ¿tú, Lidia? Yo, bueno, a ver, que no, porque tengo que compartir. Pues yo, mira, tengo la fortuna de haber entrado a trabajar en esta gran casa y la verdad que estoy muy contenta porque me tratan, estoy como en mi casa, como una familia. Entonces, no lo considero trabajo porque estoy haciendo lo que me gusta y donde me gustaba. Bueno, decimos que David está estudiando periodismo y se acaba de incorporar a nuestra televisión y está haciendo sus prácticas en esta tele. Y a mí me gusta compartir con ellos, con el equipo de esta casa, que también está sufriendo con muchas empresas esta situación tan difícil de la COVID, de la pandemia, pero me gusta estar analizando la información que consiguen mis compañeros. Hemos visto el ejemplo de mi compañera Nuria desde Fuerteventura, mi compañero José Denis con esa entrevista en Gran Canaria, y la labor que desempeñan aquí desde hace muchos años David Cuesta y Paco Pomares, cuando junto a Carmen Roano, a Chicha Rosarena, a Óscar Martín y a otras muchas personas me dieron la oportunidad de crear este espacio de debate y análisis. Así que esta tarta la comparto con todos los compañeros que cada día me ayudan y me inspiran a seguir luchando con más firmeza y con más fuerza. Nos vamos a publicidad. Gracias, amigos. Ahora la probamos. No te lo vas a llevar, ¿verdad? Hemos contado muchas cosas hoy aquí en Mírame Canarias, pero hoy queremos fijar nuestra atención y la de ustedes en el día 8 de marzo. Vamos a tener un programa especial aquí en Mírame Canarias el mismo 8 de marzo a nivel regional a las 9 de la noche. Para adelantar algunos de esos contenidos, hoy nos acompaña la mujer que inspiró esa idea
y que además me hace mucha ilusión recibirla aquí en este programa. Ella es la adjunta especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común. Beatriz Barrera, bienvenida. ¿Sabes por qué tenía mucha ilusión por verte aquí? Dime. Porque, mira, cuando Rafael Llanes tomó posesión como diputado del Común, Rafael, que siempre ha sido un tipo muy bregado en la relación con las personas, en lo social, fue un brillante alcalde del municipio de Güímar, pero siempre se caracterizó por el bienestar de las personas. Y eres una persona comprometida sobre todo con el asunto de la mujer, la igualdad y sobre todo con erradicar la violencia de género. Y yo pensé que cuando llegarían todas esas quejas de muchas mujeres al diputado del Común por la falta de igualdad, Rafael ese asunto lo dejaría en la gaveta, y el hecho de poner al lado suyo a una mujer para todas estas cuestiones, que las entienda y que las trabaje, me pareció un acto valiente. Y hoy tenerte aquí, de verdad que te felicito y me felicito en nombre de esta sociedad. Bueno, yo te lo agradezco, para mí es un honor estar aquí, de verdad, porque yo te he seguido siempre, yo te admiro, eres una persona muy cercana, tu programa siempre lo utilizas por el bienestar de la ciudadanía, para visibilizar las injusticias y demás. Y bueno, Rafael, para mí trabajar con él es un honor. Yo nunca había trabajado en género, aunque he hecho de la defensa de la igualdad una cuestión, una bandera toda mi vida como mujer. Y para mí, el otro día me hicieron una entrevista y dije, pues yo estoy contenta de trabajar todo el día por lo que he luchado toda mi vida, que es la igualdad. No podía imaginar que estando tan cerca de la gente, porque ves cuestiones dolorosas como la violencia de género y cuestiones menos dolorosas pero también injustas, yo me podía sentir tan feliz, más feliz que nunca en mi vida profesional. Beatriz, tú has estado precisamente detrás de toda esa organización, de ese programa especial que veremos a nivel regional este próximo lunes. ¿Qué vamos a poder ver? Yo he querido compartir algunos nombres, me da mucha pena, se me quedaron muchas mujeres potentísimas detrás, porque las condiciones del COVID son las que son, y yo quería que estuviesen en el plató, pero seguramente haremos más. Manolo, ¿por qué no? Es decir, queremos que mujeres que están bregadas en esto de la lucha por la igualdad, que han hecho de la igualdad una defensa toda su vida, den su testimonio, de la forma que ellas quieran hacerlo. Son mujeres potentes, como hemos visto en vuestra publicidad, mujeres del mundo empresarial, mujeres del mundo agrícola, agrario en general, y mujeres, bueno, de las cuidadoras, que son al final las que son la pantalla de este confinamiento, de esta pandemia, son las pantallas, las cuidadoras sanitarias y de personas mayores. Beatriz, ¿qué se hace desde la adjuntía especial? ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla para conseguir igualdad de género? Esa misma pregunta se la hice yo la primera vez que me reuní con el diputado, con Rafael, porque esta adjuntía es nueva, es decir, Canarias es una comunidad autónoma vanguardista en la defensa de la igualdad, porque además tiene en la Diputación del Común, la única de España, una adjuntía de igualdad. Es la única. En todos los diputados del Común, en todo el país, no existe la figura que tú ocupas en Canarias. No. Por eso, cuando en la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo decidieron nombrar una delegada para Europa, todas las comunidades autónomas de España y de otros países de Europa, Portugal y Andorra, decidieron que fuera yo. Yo soy la representante para Europa. Ayer mismo hice un streaming con esa Federación Iberoamericana y, claro, nuestros problemas de igualdad no son los mismos que en Iberoamérica, son distintos, pero bueno, al menos yo puedo dar la visión y es un honor para mí y para Canarias. Decías tú, nuestros problemas de igualdad no son los mismos en Canarias que en el resto del mundo. Pero en Canarias, ¿cuáles serían esos problemas a tu modo de ver? En Canarias todavía yo creo que la mujer, bueno, en primer lugar, Canarias tiene un problema con la violencia de género. Hay que decirlo alto y claro, no es exactamente lo que venimos a hablar aquí, pero Canarias es la cuarta comunidad autónoma en casos de víctimas por violencia de género, detrás de Madrid, Valencia y Andalucía.
nuestra población es sencillamente más pequeña, por lo tanto tenemos un problema. Teníamos un problema en el número de casos de víctimas mortales. Afortunadamente el año pasado, siendo un año difícil porque era la pandemia y era el confinamiento, solamente hubieron 3, y digo solamente hubieron 3 porque, bueno, en fin, es un tema que hay que lamentar de todas maneras, pero es que en el año 2019 hubieron 8, es decir, que todavía estamos en números muy, muy desagradables. En materia de violencia de género tenemos este problema aunque las instituciones se han involucrado totalmente, yo sí tengo que decirlo, nuestro deber es supervisar la actividad de la administración, pero las administraciones pueden tener fallos, pero no voluntad, eso sí tengo que decirlo alto y claro, voluntad sí hay. Y luego en temas de desigualdades, yo creo que todavía la mujer necesita ocupar puestos de responsabilidad, es decir, yo creo, y hoy lo comentábamos en una tertulia justamente política de mujeres, si las mujeres tuviésemos más puestos de responsabilidad en los órganos de poder que toman decisiones sobre la sociedad todos los días, creo que ese rango que todavía existe, esa brecha de género, se reduciría. Fíjense, hemos hablado de una cita a nivel regional, todas las islas conectadas a través de Mírame Televisión, con una idea única. Es la primera vez en la historia que hacemos un programa de estas características, precisamente coordinado, dirigido por esta mujer que tiene una misión en la comunidad canaria desde la Diputación del Común. ¿Qué dificultades seguimos encontrando en 2021 para conseguir una igualdad real en Canarias? Abriremos el debate en directo de la mano de Beatriz Barrera, adjunta especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común. Victoria López, presidenta del Grupo Fedola. Ángela Delgado, presidenta de Asaga Canarias. Y Elena Felipe, presidenta de Acufade. Lunes 8 de marzo, a las 9 de la noche en Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Actividad organizada por la Diputación del Común, incluida en el proyecto Demos y cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2021. En realidad, Beatriz, esto es un primer paso, porque tú hablas de la importancia que juegan los medios de comunicación en cambiar ese chip para conseguir de verdad la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es que hay que empezar con testimonios como los que vamos a poder comprobar. El tuyo mismo, que eres una mujer que desarrolló la zona SEC, la zona especial canaria. Fuiste la presidenta con una carrera brillantísima. Hablamos de una mujer del mundo de la hostelería, que además ahora te puede explicar, nos puede contar la situación que se está atravesando con esta situación de la pandemia. Hija además de empresarios canarios muy luchadores de Tacoronte. Y luego tienes el caso de la agricultora, ¿no? De esa mujer, la ganadera, esa mujer que es una luchadora y una mujer bregada en la tierra. Y la presidenta de las cuidadoras, que son el sector más vulnerable en esta pandemia. Me parece brillante el poder hacer esto juntos, Beatriz. Yo creo que vamos a tener una mesa muy, muy bonita, muy potente y además de mujeres que realmente, bueno, por supuesto yo me excluyo, que han luchado toda la vida por donde están. Y además, justamente, yo el otro día se los recordaba a Ángela y a Victoria. Yo me sentaba cuando recién empecé a trabajar como especialista en asuntos europeos, porque mi formación es esa. Yo me formé en Bruselas, precisamente trabajé en la integración de Canarias en lo que hoy somos, y empecé a trabajar en agricultura. Era la única jefa de servicio que había, porque era una niña, pero bueno, tenía esos conocimientos y fui la jefa de servicio de los asuntos europeos. Trabajamos en ese proceso de integración. Y me sentaba con el padre de Victoria. ¿En serio? También, sí, y también en la mesa de la papa, porque era importador de papas. Un hombre, vamos, brillante, y también con Ángela, con su padre, con su familia. Ángela es una mujer que conoce su profesión desde chiquitita y ha llegado a donde está. Es decir, que
yo me voy a sentir súper a gusto de que ellas nos quieran acompañar y por supuesto Elena, porque es un sector que de las cuidadoras yo la conocí ahora en mi profesión actual, en mi actividad profesional actual, y me pareció una mujer potentísima. Y sobre todo ver a esas mujeres entendiendo, por ejemplo, la posición de Elena, o Elena la posición de esas otras mujeres que manejan poder, que están en otro ámbito, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, estuve en la zona especial canaria, a mí me tocó una época de crisis económica. Al final, mi cometido era lidiar con la reforma que se avecinaba para conseguir una reforma lo mejor posible, pues por mi formación europeísta. Y luego me di cuenta que tuve que lidiar con una reforma que tenía que ser muy potente en el peor momento económico. Decirle al ministro, a Cristóbal Montoro, que teníamos que aparentemente facturar menos por el impuesto de sociedades en Canarias, pero que nos tenía que liberalizar el territorio. Él simplemente me dijo, pues tienes que demostrarme por qué. Y al final tú tienes que armarte con datos. ¿Lo demostraste? Sí, porque hemos conseguido una reforma que todo el mundo lo ha dicho, se ha liberalizado el territorio, es una reforma muy potente, tenemos un instrumento fiscal muy potente. Ese cometido sí lo conseguimos, pero es que además tuvimos que luchar con... El organismo estaba financieramente hundido, entonces tuvimos que reflotarlo y que no solamente fue eso, y tú a veces... Yo no dormía porque mi objetivo era salir indemne, o sea, cumplir el objetivo. Beatriz, ¿y esto tú lo compaginas como cualquier otra mujer con tu actividad como mujer, como madre, al frente de una familia? ¿Cómo llevas tú todo eso? Bueno, pues yo siempre lo he hecho así, desde que tuve a mis hijos pequeñitas, mis niños eran pequeñitos y yo tenía que salir para Bruselas, porque mi responsabilidad pública era salir a Bruselas constantemente, y tenía pues lo que tengo, o sea, mi pareja, el padre de mis hijos, 35 años juntos, y que comprendió que precisamente esto es una tarea compartida, es una corresponsabilidad, no es que él me ayude o colabore, es que es mitad y mitad. Él es un abogado, también profesionalmente reconocido, pero bueno, él podía adaptarse a los horarios de nuestros hijos más que yo, y eso fue lo que hizo. ¿Has conseguido la comprensión así de claro del hombre con el que compartes tu vida en estos objetivos? Sí. ¿Te ayuda? Sí, no me ayuda, está súper orgulloso de mí. ¿Es parte comprometida contigo? Sí, totalmente. De hecho, ya, por ejemplo, nuestros hijos ya son mayores, es decir, independientes, y ellos saben perfectamente que cuando tengan su pareja, pues esto es así. O sea, la carrera de una mujer, y a mi hija se lo digo, es voluntad tuya decidir si vas a continuar profesionalmente tu camino o no. Y que la persona que tú elijas tiene que entender que formas parte de la responsabilidad que han emprendido. Beatriz, el próximo lunes tenemos una cita muy importante aquí en Mírame Canarias, pero yo quería preguntarte, desde que tú has llegado y se ha creado esta adjuntía en el Diputado del Común, en la Diputación del Común, ¿qué tipo de quejas llegan? ¿En qué número, en qué porcentaje han crecido las demandas o quejas de las mujeres? Bueno, un porcentaje, yo te diría que 2.000, 3.000, porque al final se tramitaban 5 y vamos por casi 300 en 2 años y medio, es decir, que con un porcentaje de resolución positiva de en torno al 60%. Por lo tanto, yo me siento satisfecha, pero mira, más que del número, me siento satisfecha de que, como me decía Rafael Llanes, el diputado, tú, solo te doy un consejo, procura que sepas que existe, que existimos, y yo creo que estamos en el camino de conseguirlo, pues gracias a programas como este. ¿Pero qué tipo de quejas te llegaban? Me quejan de todo tipo, quejas de abusos sexuales que no puedo entrar porque son temas. ¿Y cómo actúas tú? ¿Cómo puede actuar una adjunta como tú ante una queja que te llega? Una queja que me llega, simplemente me pongo a investigarla para saber primero si es cierta o no, la admitimos a trámite y me pongo en contacto con la institución contra la que se quejan y entonces trato de que me contesten. O sea, ¿puede ser contra una institución? Sí, normalmente nosotros supervisamos la actividad de la administración, normalmente, es nuestra actividad
habitual. Pero sí es verdad que muchas veces yo tengo un porcentaje de actuaciones de oficio muy alto. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor nos enteramos por un programa como este que está ocurriendo algo en un colectivo, a una persona determinada, y entonces nos ponemos a actuar si entiendo que es de mi competencia. En el tema de los abusos sexuales, que eso es un tema que está muy soterrado y muy callado, hay muchísimos abusos sexuales a menores, y no me corresponde a mí entenderlo porque se tiene que poner en conocimiento de Fiscalía. Pero sí que es verdad que a lo mejor en determinadas entidades que sí se podrían ocupar de la tutela de esos menores, sí podemos preguntar qué es lo que está pasando para que no se percaten de que eso está ocurriendo. Es un ejemplo. Beatriz, quiero darte las gracias por dos cosas. Primero, por venir, por darme la oportunidad de conocer y dar a conocer la actividad que realizas, que es muy importante, de amparo a los canarios y sobre todo, en tu caso, de amparo a las mujeres y hombres también. Así que felicidades por este trabajo y gracias por el esfuerzo que juntos hemos hecho para el lunes hacer una Canaria a través de la aportación que puede hacer Mírame Televisión, el testimonio de 3 mujeres y por supuesto el esfuerzo de la Diputación del Común por conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Felicidades, muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias. Te veo pronto. Pronto. Recuerden, el lunes aquí en Mírame Televisión tenemos, yo creo que la mayor manifestación. No van a ser 500, ni van a ser 200, ni van a ser 1000. Vamos a estar protegidos, cumpliendo las normas, pero desde aquí se van a alzar la voz de muchas mujeres. Lo van a hacer las mujeres que han sido elegidas para esta ocasión, pero cada una de ellas en representación de miles y miles más. Por tanto, yo me atrevería a decir que la manifestación del 8 de marzo, la virtual, en la que todos podemos participar, será esta que ha invitado la Diputación del Común. Será de verdad una manifestación de comunicación pura, limpia, responsable. Gracias a todos. Sigan viendo la televisión de las Islas Canarias. ¿Qué dificultades seguimos encontrando en 2021 para conseguir una igualdad real en Canarias? Abriremos el debate en directo de la mano de Beatriz Barrera, adjunta especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común. Victoria López, presidenta del Grupo Fedola. Ángela Delgado, presidenta de Asaga Canarias. Y Elena Felipe, presidenta de Acufade. Lunes 8 de marzo a las 9 de la noche en Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Actividad organizada por la Diputación del Común, incluida en el proyecto Demos y cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2021.